continuando con el tema situación internacional a finales de la década del 60 y la primera mitad de la década del 70, estábamos en la parte donde veíamos la crisis social a lo interno de los Estados Unidos que se vivió para esta época. Nace la figura de Martin Luther King. Me imagino que muchos de ustedes tienen que haber escuchado hablar de este personaje porque dentro de la historia pues eh, tuvo un valor muy importante y es principalmente por esa lucha eh, ante los pobres y sobre todo por eliminar la discriminación racial, principalmente del negro en Estados Unidos. Eh, Él, pues, con su lucha, y esas luchas de él prácticamente se basaban no en la violencia, sino más bien en lo que fueron algunas disertaciones que tenían pues mucha energía, eran muy enérgicas y que llegaron pues hasta oídos de personas que prestaron atención y que le dieron ayuda para ir eliminando este problema, que todavía hasta en la actualidad, jóvenes, existe. Y no solo en Estados Unidos, en nuestro país lo podemos ver a diario. De repente, no tanto con el negro, sino también con el indígena. Observen, observen, a veces somos ciegos ante estas situaciones, pero realmente se da en nuestro país. Y así en muchos países del mundo. Y es triste porque miren ustedes lo avanzado que estamos en el tema de globalización, en los temas que estamos de comunicación. Y hemos tenido grandes crecimientos, pero lo triste es que todavía exista la discriminación. Entonces también hubo algunos otros grupos contra lo que fue la discriminación, como el Poder de Negro, Musulmanes Negros, que fueron grupos que, ¿verdad?, hacían protestas. Ellos se enfrentaron muchas veces ante estas personas que principalmente tenían bien marcado lo que era la discriminación y buscando sobre todo ese apoyo. Entonces, este señor Martin Luther King obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Ustedes saben que ese premio se le da a personas que han tenido un gran impacto en lo que es la humanidad. Así que con esto ustedes se pueden dar cuenta que realmente el impacto que tuvo él ante esta problemática que se vivía en Estados Unidos fue bastante interesante. También hubo muchas conquistas. Conquistas quieren decir cosas que se fueron logrando, como los derechos del votante. También hubo otro por allí, creo que está acá en la otra parte, bueno, no lo marqué. Creo que eran los derechos de los civiles. También fueron algunas conquistas que se lograron. Por ejemplo, en esta parte se logró que los negros votaran cuando antes no lo podían hacer. Y pues tristemente esta figura, miren ustedes, en esta imagen solamente podemos observar cuán seguido era Martin Luther King y era tanto pues lo que él hacía que también habían grupos que iban en contra de él y lo asesinaron en Memphis en 1968. Muy triste después de toda la lucha que él hizo por el apoyo pues a la discriminación. Pero queda ese legado, ¿verdad? El legado es muy importante ante no solo el negro, sino prácticamente ante toda la sociedad del mundo. Otro, ahora nos vamos a ver lo que fue la crisis política. Estábamos viendo la crisis social, ahora vemos la crisis política que se vivía en Estados Unidos también para esa misma época. Se dieron tres importantes sucesos en la parte política de Estados Unidos que desestabilizaban lo que era el país. En el caso, por ejemplo, de John F. Kennedy, la muerte de John F. Kennedy, que fue de gran impacto, la guerra de Vietnam y el escándalo Watergate. Veamos primero el asesinato de John F. Kennedy. Se puede decir que fue un presidente muy popular, fue el segundo más joven en lo que fue la historia de Estados Unidos y este presidente fue asesinado. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza por qué lo asesinaron, qué fue lo que pasó
que llevó a alguien o a una institución o a un país a mandar a asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Su periodo presidencial va del 61 al 63. ¿Qué se daba durante ese periodo presidencial de John F. Kennedy que pudo llevarlo a la muerte? Se dio lo que fue la invasión de la Bahía de Cochinos. ¿Y esto qué quiere decir? Que era un grupo de exiliados de Cuba. Recuerden que cuando Fidel Castro llevó el socialismo a Cuba y muchas de aquellas personas que se opusieron, Fidel Castro pues los exilió, los sacó, los expulsó de la isla y esta gente se fueron directamente a Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos se fue creando como especie de un grupo y este grupo fue ayudado por instituciones gubernamentales de Estados Unidos en el periodo presidencial de John F. Kennedy, que muchos piensan, bueno, tiene que haber sido Fidel Castro y todo lo que fue su grupo, ¿no? Uno de los que hayan mandado a asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Otro acontecimiento que también se estaba dando durante el periodo este de la administración de Kennedy fue la construcción del muro de Berlín y también para ese tiempo Estados Unidos mandó especie pues de un grupo de militares para apoyar lo que fue la situación que se estaba dando en Alemania. Así que no se sabe si también pudo venir pues de ese apoyo que él dio por lo del tema del muro de Berlín. También se dio para ese tiempo lo que fue en el 62, ya les había mencionado, lo que fue el avistamiento de misiles soviéticos. Un avión sobrevoló la isla y ustedes saben que Estados Unidos está preparado con algunos aviones espía y desde allá pudieron observar que habían misiles. Entonces eso pues lógicamente Estados Unidos se vio preocupado, puede decir amenazado, porque pensaron pues que iba a haber una invasión desde Cuba por parte sobre todo de lo que era la URSS y el bloque socialista. Este presidente fue asesinado el 22 de noviembre de 1963. Entonces, finalmente pues no se conoce, como ya les he mencionado, no se conoce qué fue lo que pasó. De hecho, muchos hablan que pudo haber sido la CIA quien pudo haber mandado, o sea, la CIA ahí mismo, el centro sobre todo, de inteligencia de Estados Unidos, y ellos aducen que la misma CIA pudo haberlo mandado a quitar, porque muchos dicen, o estudiosos señalan que la CIA puede poner un presidente o también lo puede quitar. La guerra de Vietnam, ya también hemos conversado un poquito de la guerra de Vietnam, que es otra de las crisis que estaba viviendo en la parte política Estados Unidos, porque fue una guerra que se dio entre Vietnam y Estados Unidos, porque Estados Unidos entró a apoyar una parte de Vietnam. Vietnam se dividió prácticamente en dos partes. Aquí vemos Francia se enfrentó al socialista vietnamita Ho Chi Minh, que intentaba recuperar la colonia de Vietnam, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Después de esa guerra, Vietnam es dividido en dos partes. Aquí es donde viene la parte pues, que más nos interesa, donde se divide en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El norte es liderado por Ho Chi Minh y el sur es liderado por, la verdad que no sé cómo se lee esto en chino, como me imagino que se debe leer algo como Go Di Dien. Es dividido y miren, exactamente ellos toman en cuenta un paralelo para hacer la división tanto de Vietnam del Norte como Vietnam del Sur. Se dan pues estas situaciones y vemos que Di Dien se dice ante la negativa de celebrar elecciones, o sea, no querían celebrar elecciones y empiezan ese enfrentamiento entre el norte y el sur, y el norte es apoyado por la Unión
de República Soviética Socialista, la URSS, mientras que los del sur eran apoyados con armamentos por los Estados Unidos. Entonces ya ahí viene otra situación, ¿verdad? Al estar Vietnam dividida en dos partes y una parte era apoyada por lo que era la URSS y la otra por Estados Unidos, entonces viene ese grande choque militar y choque de grandes potencias. ¿Cuál fue el resultado? Finalmente Estados Unidos se ve obligada a la firma del cese de esta guerra, porque Estados Unidos prácticamente se pudiese decir que fracasó en esta guerra. Aquí sigue pues mencionando de lo mismo, ¿verdad? En el 73 Estados Unidos firma el cese, ¿verdad? De hostilidades, y eso se firmó en París. Y se ve obligado a la firma de lo que fue pues el cese de la guerra. Y por último tenemos dentro de lo que fueron la crisis política que se vivió en Estados Unidos, el escándalo Watergate. ¿Qué quiere decir esto? Es que este presidente de Estados Unidos buscaba una reelección. Entonces mandó a 5 personas, bueno, 5 personas fueron las descubiertas. Se descubrió en la base o en la sede del Comité Nacional Democrático robando documentos, chicos. Una robando documentos y otra colocando algunos equipos de espionaje. Yo no sé si ustedes recuerdan toda la problemática que hubo aquí en Panamá, cuando también se pusieron algunos equipos de espionajes para escuchar lo que hablaban tanto candidatos a presidencia como también de diputados y autoridades de nuestro país. Y todo esto llevó al expresidente Martinelli a una investigación que, bueno, en fin, prácticamente no terminó en nada, porque a la final, pues no sé, no hubo evidencia. Bueno, ustedes conocen bastante bien esta historia de lo que pasó en Panamá. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque podemos relacionarlo prácticamente con este escándalo de Estados Unidos. En Panamá, ustedes saben que eso no quedó finalmente en nada, pero Estados Unidos, ustedes conocen que actúa muy diferente a nuestro país, y esta gente se vio en problemas con esta situación. Realmente fue un escándalo, ¿no? Como yo lo hice, aquí puse escándalo. De esto fue esta situación. Este es el presidente Richard Nixon, que se quería reelegir, y resulta que esto fue, chicos, hasta investigaciones por parte del Senado y por parte del sistema judicial, y esto pues se corroboró que realmente fue un robo y que hubo esa colocación también de equipos de espionaje. Hubo una parte muy importante dentro de las investigaciones, y fue el papel que jugó la prensa. La prensa fue tan intensa, si ustedes pueden ver en esta imagen, miren esto. La prensa fue tan intensa y fue tan enérgica que prácticamente dio a conocer la situación a todo el país, y la gente empezó pues a manifestarse exigiendo que el presidente fuera destituido de su cargo por prácticamente mentir, y eso era fraude. Aparte pues de que era parte de la corrupción, porque en ese momento él estaba dentro de lo que era el cargo de su presidencia. Imagínense lo que les pongo aquí: al presidente se le solicita entregar las cintas y se dan cuenta que esas cintas fueron manipuladas, o sea, se borraron cuestiones, fueron alteradas, y se dieron cuenta pues que este presidente Nixon estaba mintiendo, y él fue tanta la presión de la gente pidiendo la renuncia. Es lo que digo, que ahí entra el poder que tienen los medios de comunicación, que de repente no lo vemos en nuestro país jugando un papel tan fuerte como el pasó aquí en Estados Unidos, que llevaron con esa presión a ese presidente a renunciar en 1974. Y por último, chicos, ya para ir finalizando, el movimiento de los países no alineados, se me está acabando el tiempo, que son los países que no apoyaban ni uno ni otro bando. Eran los países que se mantuvieron
neutral.